Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Estamos en el quinto capítulo del curso de indicadores técnicos. En este capítulo, en este nuevo episodio, vamos a ver cómo utilizar el RSI. Es un indicador muy interesante porque nos va a dar unas señales muy buenas de compra y de venta. En el anterior capítulo ya vimos cómo utilizar esas medias móviles y cómo tenemos que aplicarlas en el análisis técnico. Creo que fue muy interesante y ya comentamos que simplemente con las medias móviles ya podríamos realizar operaciones, y ahora con el RSI vamos a matizar esas operaciones y nos van a dar esa ayuda extra para perfeccionar nuestra operativa en el análisis técnico y en el trading. Vamos a ver en el capítulo de hoy qué es el RSI. Como siempre veremos su explicación matemática porque hay que entender muy bien en qué consiste este indicador para luego saberlo utilizar de la manera correcta. Vamos a ver también cuándo se producen esas señales de compra y de venta, su interpretación en el gráfico. También veremos esa interpretación temporal, cuándo poderlo utilizar, en qué tipo de gráficos diarios, semanales o mensuales. Y por último, que sé que es lo que más os interesa, cómo realizar una buena estrategia con el RSI. En este caso veremos cómo detectar esos agotamientos de tendencia. Nos vamos a salir un poco de lo que podemos ver en cualquier manual y os voy a contar un poco mi experiencia y cómo se puede utilizar este indicador para que sea más fiable. Vamos a comenzar explicando qué es el RSI. El RSI es el Relative Strength Index en español, y lo que quiere significar es el índice de fuerza relativa. Y como su nombre indica, es la fuerza que acompaña la cotización de un valor. Lo vamos a ver ahora con la explicación matemática, con su formulación, en qué consiste este índice, pero para que os hagáis una idea, es simplemente eso, la fuerza que tiene la cotización. Por eso, cuando hay una tendencia alcista, a través del RSI sabremos la fuerza que tiene para saber si puede continuar al alza o no. Y con una tendencia bajista, pues más de lo mismo, también sabremos si tiene fuerza para continuar a la baja o no. De ahí la importancia de este indicador para podernos anticipar a posibles movimientos, como veremos más adelante en el vídeo. Como ya hemos hecho en anteriores indicadores técnicos, para calcular la formulación, la explicación matemática, nos vamos a dar apoyo en la página web de análisistécnicostreet.com, donde tengo explicado cómo calcular a mano, si queréis, el RSI. Lo primero que debemos tener en cuenta es que este indicador varía entre 0 y 100. Cuanto más cercano esté de 100 estará en sobrecompra, y cuanto más cercano esté de 0 estará en sobreventa. Lo primero que tendremos que calcular es el RSI, esa fuerza relativa de la cotización. ¿Y cómo tenemos que calcularlo? Pues bien, es una división entre la media de los precios positivos a cierre en ese horizonte temporal que hemos elegido, que normalmente suele ser 14 sesiones, y en el denominador deberemos situar la media de los precios negativos a cierre de ese horizonte temporal. Bien, para calcular la media de los precios positivos a cierre, lo que debemos hacer es, por ejemplo, si elegimos un horizonte temporal de 14 sesiones, hay que ver durante esas últimas 14 sesiones cuántas sesiones han acabado a cierre en positivo. Hacemos la resta con el día anterior y si por ejemplo han subido un 0,05, lo sumamos a ese numerador para calcular la media de los precios positivos a cierre. Lo iríamos sumando todos los cierres positivos y habría que dividirlo entre el número total del horizonte temporal, es decir, que sería 14 sesiones. El resultado que nos dé lo colocaríamos en el numerador del RS, y tendríamos que hacer exactamente lo mismo pero con las sesiones que han acabado en negativo durante esas últimas 14 sesiones para calcular la media de los precios negativos a cierre. Una vez ya calculado el RS, donde vamos a ver esa fuerza de la cotización, ya llegaríamos a calcular el RSI, ese índice donde nos daría ese resultado entre 0 y 100. Simplemente es una fórmula que debemos aplicar, como vemos aquí en la página web, sería 100 menos 100 partido 1 más ese resultado que nos ha dado en el RS, y nos daría ya ese índice del RSI. Por lo tanto, aquí debemos tener muy en cuenta y debemos entender muy bien que cuanta más fuerza tengan esas sesiones que han acabado en positivo, más fuerza tendrá la cotización, más fuerza tendrá esa tendencia alcista, o si es al revés, y cuantas más sesiones han estado en caída, porque es posible que tengamos solo 2 sesiones en positivo y a lo mejor tengamos 12 sesiones en negativo, va a tener más fuerza esas caídas, lo que se va a representar en un RS más pequeño, y lo que tendremos un RSI también bastante más pequeño, lo que estará mucho más cerca de la zona de sobreventa, ya que tenderá a 0. Por lo tanto, esto es muy importante entenderlo para que ahora, cuando veamos su representación en el gráfico y lo queramos interpretar correctamente, lo sepamos hacer de la manera más eficiente y productiva para nuestra inversión.
Bien, pues para ver la interpretación en el gráfico del RSI vamos a utilizar, por ejemplo, el gráfico diario de ArcelorMittal. Vamos a ver algo muy sencillo y que seguramente todos de vosotros ya lo sabréis. La barrera a partir de la cual se dice que la cotización se encuentra en sobreventa se encontraría en los 30. A partir de esta zona se encontraría en sobreventa. Como vimos el año pasado con las fortísimas caídas, en el año 2020 se encontró el valor en sobreventa, pero por el contrario, ya a finales de año, cuando experimentó una importante subida, se situó en la sobrecompra. En principio esto es muy sencillito y no nos serviría para más allá que saber interpretar este indicador y saberlo posicionar en el gráfico. Ahora, en el siguiente punto, cuando veamos las señales de compra y de venta, ya podremos darle un uso mayor, pero ya os adelanto que hasta el final del vídeo, cuando veamos esas divergencias y esos agotamientos de tendencia, no sabremos utilizar correctamente este indicador, y es la parte más importante porque si no caeremos en muchas trampas y nos meteremos en muchos jardines que nos harán perder mucho dinero. Para detectar esas señales de compra y de venta con el indicador RSI vamos a utilizar el mismo gráfico que antes, no nos vamos a salir del mapa. Vamos a ver, igual que antes, que en la zona por debajo de 30 estarían sobreventa y por encima de 70 estarían sobrecompra, como hemos dicho, ¿vale? Pues a partir de que el indicador RSI cruza al alza esa zona de los 30 puntos, se diría que se da una señal de compra, es decir, por aquí compraríamos y la cotización subiría. Y por el contrario, cuando estamos en sobrecompra y pierde esa zona de los 70 puntos, es decir, perdería ya fuerza esa subida, esa tendencia alcista, como hemos explicado antes en la explicación matemática, ya caería porque no tiene la fuerza suficiente para continuar. Es una explicación muy sencilla, muy fácil de utilizar, pero cuidado porque nos puede dar falsas señales de compra y de venta. Al final del vídeo veremos cómo perfeccionar esta metodología, cómo podemos utilizarlo de la manera correcta para saber interpretar agotamientos de tendencia, divergencias y otros temas que nos van a ayudar muchísimo para operar. Y por último, antes de entrar verdaderamente al barro y ver esas estrategias que podemos llevar con el RSI, esas verdaderas señales de compra y de venta y cómo podemos utilizarlo como yo lo he utilizado y me ha sido más eficiente en toda mi trayectoria operando con acciones, tenemos que darle una interpretación temporal al RSI. Es decir, no es lo mismo utilizar el RSI en un gráfico diario como el que estamos viendo ahora mismo, que nos podría dar unas señales de compra y de venta que podrían durar apenas unas semanas o incluso algún mes, que si por ejemplo cogemos el gráfico semanal, donde ya podríamos tener señales que nos podrían durar bastantes más meses, incluso años. Y ya si nos cogemos un gráfico mensual, podríamos detectar finales de tendencias ya o finales de ciclos en años. Por lo tanto, esto es muy importante porque no podemos buscar una divergencia, una señal de compra o de venta en un gráfico semanal o mensual para buscar una operativa de 4 o 5 días. Tendríamos que buscar en el gráfico diario esa señal de compra o de venta para esa operativa en 4 o 5 días. Sin embargo, si lo que queremos es operar en el largo plazo, estamos buscando que los mercados caigan del todo al final de una fase bajista, para entrar y mantener esa acción durante años, quizás donde tendríamos que buscar esa señal de compra o de venta o esa divergencia, como veremos ahora, será en un gráfico semanal o mensual. Bien, pues vamos con la parte más importante del vídeo, donde vamos a ver esas posibles estrategias que podemos llevar a cabo con el RSI. Los que ya habréis utilizado el RSI anteriormente sabréis que las señales tal y como se explican en los manuales, es decir, a partir de los 30 tenemos señal de compra y cuando baja de los 70 tenemos señal de venta, no son demasiado fiables porque muchas veces nos van a dar falsas señales y vamos a acabar perdiendo bastante dinero. Lo que sí que resulta más fiable, en mi experiencia, son las divergencias que vamos a ver en los gráficos. Una divergencia bajista, como la que vamos a ver ahora, es cuando la cotización, por ejemplo, sigue marcando nuevos mínimos decrecientes, es decir, va marcando mínimos inferiores en el gráfico, mientras que el RSI no va marcando ya esos mínimos decrecientes. Esto lo que quiere decir es que el RSI ha perdido fuerza. Esa fuerza que tiene la cotización va cayendo, es decir, esa tendencia cada vez tiene menos fuerza y puede darse la vuelta en cualquier momento. Y es precisamente lo que vimos en este punto, cuando vimos cómo la cotización, después de esta divergencia, se mantuvo al alza. Es decir, estas divergencias funcionan muy bien y tienen todo el sentido si sabemos interpretar bien este indicador. Y pasa absolutamente igual cuando vemos subidas. Por ejemplo, en diciembre de 2020 vimos una última subida en esta tendencia alcista que le acompaña al valor en los últimos meses, pero el RSI ya no conseguía marcar máximos crecientes.
Esto lo que hacía pensar es que la tendencia alcista ya no tenía la misma fuerza de antes y podríamos ver una corrección más importante. Y precisamente es lo que vimos. Vimos una subida y luego vimos una corrección más importante en el gráfico. Por lo tanto, utilizar el RSI como detector de agotamientos de tendencia a través de estas divergencias es la forma más efectiva de hacerlo y es donde vamos a encontrar la mejor estrategia para operar con ellos. Sí que es verdad, como siempre decimos, que hay que utilizarlo con otros indicadores. Imaginaros que en esta zona tuviéramos una zona de soporte y encima la rompiese, pues tendríamos ya la señal definitiva, o que incluso el volumen ya no hubiera sido tan alto en la última subida, pues también nos daría una señal de que está entrando poco volumen con la demanda y tendría poquita fuerza también. Entonces tendríamos ya todas las pruebas suficientes para salirnos del valor. Y si aquí, por ejemplo, nos fijamos, después de la corrección vimos una nueva subida y muchos de vosotros diréis, joder, entonces estamos viendo una divergencia, vemos una caída, pero luego nos perdemos una subida mucho más importante. Vale, hay que saber interpretar muy bien estas divergencias. Cuando vemos una tendencia clara, como es la que vimos desde octubre hasta enero, una tendencia clarísima, con una pendiente que se mantenía al alza durante toda ella, y vemos una divergencia al final, lo que significa es que esta pendiente va a variar, es decir, vamos a ver o un movimiento lateral las próximas semanas o meses o vamos a ver una tendencia bajista. Lo que no significa una divergencia es que inmediatamente, según veamos esa divergencia, vamos a ver una caída donde rompa toda esta tendencia alcista y volvamos a caer abajo del todo. No, lo que quiere decir es que esa tendencia alcista, esa tendencia principal se está agotando y ya no va a poder mantener esa pendiente. Y es lo que aquí vimos. Vimos un movimiento, prácticamente una caída, luego un movimiento lateral en todo este tiempo hasta marzo y luego ya sí dio continuidad marcando nuevos máximos crecientes en el gráfico. Sí que es verdad que aquí lo hubiéramos clavado, si hubiéramos entrado aquí lo hubiéramos dejado correr durante el tiempo, pero esto no significa que sea lo normal. Lo que sí que es normal es que sea el final de una tendencia que viene marcándose en el más reciente tiempo en el gráfico. Por lo tanto, es muy importante saberlo interpretar, pero luego no llevarnos a confusiones y decir que sí, divergencias que no se cumplen o que no se cumplen. Es clave saberlo interpretar, dar un punto global junto con otros indicadores para perfeccionar nuestra estrategia. Y como veis, creo que esta es la forma más fiable, ya que con dando señales de compra o de venta simplemente porque supere o porque baje de esos 70 o de esos 30 es una forma de engañarnos a nosotros mismos y volvernos locos. Por ejemplo, aquí en noviembre de 2020 vimos cómo tendríamos una señal de venta y luego nos hubiéramos perdido una subida muy importante. ¿Pues por qué? Pues porque cada vez ese RSI iba marcando máximos crecientes, es decir, esa fuerza de la tendencia va siguiendo marcando cada vez más fuerza. Vamos a dejar correr el valor, pero aquí cuando ya estamos viendo que no tiene tanta fuerza ya esa tendencia, cuidado porque podríamos ver una corrección más importante. Y seguro que los más adelantadillos de la clase me diréis, ya claro, pero es que muchas veces en que esa divergencia se sigue manteniendo en 3 picos en la cotización, no en 4 picos, es decir, se sigue manteniendo la cotización al alza mientras que el RSI no consigue marcar nuevos máximos crecientes durante varios picos. Y bien, es lo que sucedió, por ejemplo, en la burbuja.com con el Dow Jones, es decir, lo vamos a ver a lo grande esta situación. Vimos como la cotización desde 1995 hasta 2000 se mantuvo al alza y el RSI se encontraba prácticamente todo el tiempo en sobrecompra, es decir, aquí ya vimos una primera divergencia entre 1997 y 1998. Ojo que estamos viendo un gráfico mensual, es decir, que aquí una divergencia podría significar el final de una tendencia alcista en el muy largo plazo, es decir, para los siguientes 5, 6, 7 años. Bien, pues aquí vimos una primera divergencia y luego más adelante vimos una tercera divergencia y vimos una cuarta divergencia, es decir, un primer pico, un segundo pico, un tercer pico y un cuarto pico, y en el RSI vimos otros 4 picos que no conseguían marcar máximos crecientes. Imaginaros que aquí nos hubiéramos salido en 1998, nos hubiéramos perdido una subida muy importante, quizás la subida más fuerte en noviembre de 1999. Bien. Esto es muy sencillo. Si nos vamos a la explicación matemática que le hemos dado al RSI y a esa interpretación y qué es el RSI, sabemos que el RSI es la fuerza relativa de la cotización. Es decir, si la cotización se mantiene al alza y el RSI no sigue marcando máximos crecientes, es verdad que tiene menos fuerza esa tendencia alcista, pero lo que no quiere decir es que no se pueda mantener al alza. Pero ya cuando vemos el RSI que no tiene
una fuerza demasiado grande, es decir, cuando ya se encuentra en la zona de 70, por debajo de 70 y sigue marcando máximos crecientes, es evidente que va a acabar cayendo por su propio peso porque ya no tiene fuerza esa tendencia alcista. Y es lo que acabó pasando, siguió marcando nuevos máximos crecientes, pero el RSI cada vez era menor y justamente cuando llegó a la zona de los 70, el 71 exactamente, ya es cuando la cotización no pudo más, no pudo mantenerse más al alza y cayó. Por lo tanto, mucho cuidado, sí que es verdad que cuando vemos una divergencia puede funcionar bastante bien de aquí. De hecho, vimos una divergencia y vimos una corrección bastante importante, pero se mantuvo al alza después. Pero nosotros lo que queremos ver en un gráfico mensual, una divergencia, es que esa divergencia cambie de tendencia por lo menos en los siguientes años. Y es lo que vino cuando el RSI llegó a la zona de 70. Pasa exactamente igual cuando estamos por la parte de abajo, es decir, la cotización puede ir cayendo y el RSI puede ir marcando mínimos cada vez que sean menos decrecientes, es decir, que no vaya marcando nuevos mínimos más bajos y continúe cayendo la cotización, pero eso significa que sigue teniendo fuerza esa caída, pero hasta que vemos que el RSI está por encima de los 30 o se encuentra en los 30, es decir, ya no tiene tanta fuerza esa caída, la cotización no se va a dar la vuelta y esto es lo que pasó ahora. Por eso sí que es verdad que hay muchas críticas al RSI porque sí, se forman divergencias y luego no se cumplen, pero tiene una explicación y es la que estamos viendo, es decir, nos tenemos que fiar del RSI cuando esa divergencia se esté formando y esté cerca de los 70. Cuanto más cerca esté de los 70, esa divergencia, ese punto donde se está formando la divergencia, más fiabilidad tendrá de que esa tendencia alcista está perdiendo fuerza. Por lo tanto, creo que esto es muy importante y es muy aplicable a nuestras estrategias de inversión. Y esto ha sido el quinto capítulo de este curso de indicadores técnicos donde hemos visto el RSI. Creo que ha quedado bastante claro cómo podemos utilizarlo. No hay que basarse única, exclusivamente en lo más simple, lo que vemos en los manuales de las típicas señales de compra y de venta. Hay que darle una interpretación más allá. Ya como habréis visto, es muy importante saber qué significa el RSI, cuál es su explicación para luego darle esa vuelta de rosca como hemos visto en las divergencias. Os voy a hacer un poquito de spoiler antes de acabar y os voy a contar qué vamos a ver en el siguiente capítulo, en el que vamos a entrar en el MACD, que es un indicador que nos va a servir también para detectar señales de compra y de venta. Los que me sigáis a menudo sabréis que utilizo este indicador como complemento. Creo que es la guinda del pastel y nos puede servir en muchas ocasiones para confirmaciones de señales de compra y de venta. Posiblemente los indicadores técnicos más importantes ya les hemos visto, que eran las medias móviles y el RSI, pero también son muy importantes las bandas de Bollinger, como vimos, y ahora lo veremos en el siguiente capítulo, el MACD, para perfeccionar, para ganar ese tanto por ciento de estadística a nuestra probabilidad ganadora a la hora de invertir. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Ya sabéis, si tenéis cualquier duda, dejadmela en los comentarios porque a lo mejor no explico todo de la manera que vosotros podéis entenderlo, no me explico lo suficientemente bien. Por eso, si tenéis alguna duda, no dudéis en dejarme en los comentarios y yo intentaré responderlo, y de hecho en los siguientes capítulos podré explicároslo a todos vosotros. Nos vemos muy prontito de nuevo, ya sea con los análisis diarios o con ese resumen semanal o con un siguiente capítulo de este curso de indicadores técnicos, y hasta entonces que tengáis muy buen día.